Analizando, estuve leyendo también varios fallos de la Corte, algunas resoluciones también de Tribunal de Apelación sobre si es o no apelable la elevación a juicio oral. Sabemos que es claro el artículo 461 del Código Procesal Penal, pero veo también que en muchas decisiones se ha tomado anular estos autos interlocutorios. Como penalista, doctor, ¿qué opinás sobre esto? Y más que nada, estamos hablando porque el caso Miguel Cuevas, se excluyeron algunas pruebas, la defensa apela, la fiscalía dice que no va a apelar porque es inapelable y se queda sin sus pruebas fundamentales. Va así a juicio oral y público. ¿Qué criterio tenés, doctor, como penalista sobre esto? Sí, me tocaste el tema más vidrioso, sí. Es un tema que todos los días prácticamente Te tiré al debatimos, frente. sí, en los grupos de las redes, ya sea Facebook, WhatsApp. Y bueno, antes que nada, yo considero de que la interpretación que se le debe realizar a esta última parte del artículo 461 del Código Procesal Penal debe ser en forma, digamos, independiente en relación solamente a lo que es la elevación. Lo que nosotros entendemos que el espíritu de esa norma lo que te dice es, si se eleva, yo no me puedo oponer, o sea, no puedo trancar según las reglas de la continuidad y los que defienden esa postura dicen de que el procesado tiene derecho a la terminación rápida de un proceso penal que se le sigue, ¿verdad? Tanto el procesado o como cualquier otra persona justiciable, víctima, llámese víctima, fiscalía, ¿verdad? Pero Sí. eh, el criterio mío y de muchos colegas es que sí son apelables las resoluciones dictadas en una audiencia preliminar que se resuelve en la etapa intermedia. Ahora, para llegar a esa conclusión, primeramente debemos aclarar muy bien cuáles son los puntos que sí pueden ser recurridos y cuáles no, ¿verdad? Hay que entender de que el propio Código Procesal Penal abre la posibilidad de que las partes planteen incidentes. Eso está garantizado y previsto en el artículo 353 del Código Procesal Penal. Sí. Y hay una serie de atribuciones o de posibilidades que le otorgan a las partes, ¿verdad? Como ser sobreseimiento provisional, suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Entonces, no tiene lógica de que esos pedidos, esos, digamos, incidentes, no puedan ser, o sea, resultados de esos incidentes no puedan ser recurridos ante una instancia superior. Eso por un lado. Y por otro lado, aplicando el principio del derecho a la doble instancia de cualquier ciudadano, ¿verdad? Eh, También uno tiene que decir, ¿verdad?, que sí, toda decisión judicial, ¿verdad?, debe ser recurrible, ¿verdad? Ahí ya me remito a los principios del Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Que no se cumple, podemos decir, doctor, en estos casos de auto de apertura, porque no te da pues las posibilidades de que o sea, un tribunal superior controle esa decisión del juez, ¿verdad? Que es un derecho a Así tener mismo. doble revisión y en este caso no hay. No hay, pero esa es una interpretación, Nana, disculpa, ¿verdad? Una interpretación errada, Ujú. el de cerrar la posibilidad de que se revise nuevamente lo resuelto por un inferior. Entonces, doctor, podemos decir que el último apartado que habla sobre el artículo 461 de las resoluciones apelables es inconstitucional, entonces. Sí, es inconstitucional y también va contra la convencionalidad, como dije, ¿verdad? Sí. Porque el Pacto de San José era aprobado y ratificado por el Paraguay por ley, dice de que todo ciudadano tiene derecho a la doble instancia, ¿verdad? Y a recurrir, ¿verdad? El derecho a recurrir. Y este es lo que te priva, es el derecho a recurrir. Algunos dicen que la doble instancia se refiere solamente a la sentencia definitiva, ¿verdad? Pero de todos modos es inadmisible que en un Estado de Derecho uno no pueda solicitar que se revise una resolución resuelta por un inferior, ¿verdad? O sea, no hay instancia única en nuestro país en el proceso penal, ¿verdad? Yo Por pienso ejemplo, nomás, doctor. para profundizar más, Ujú. te quiero referir, ¿verdad?, de que hay dos disposiciones
que regulan las resoluciones que se dictan en una audiencia preliminar. Una es todo lo que se dicta inmediatamente, en realidad ambos, ¿verdad? Pero el artículo 356 cita una serie de atribuciones en el Código Procesal Penal. Y después se habla, es un poco más extenso, y Sí. el 363, si te fijas, tiene el título de 363. 363, y 363 tiene el del Código Procesal. procesal penal. Y ahí te fijarás, Auto yo de en casa, apertura. pero sí, bastante ya estudiamos eso, ¿verdad? Ahí dice auto de apertura. Y si te fijas, Sí. esos puntos, muy pocos son los que realmente puedan ser apelados. Por ejemplo, ahora, en el 356 existen, por ejemplo, las decisiones sobre primero es la corrección la acusación, y después está todas las decisiones sobre incidentes, sobre medidas cautelares, ¿verdad? Supongamos que un sobreseimiento definitivo que se haya resuelto, ¿cómo no se va a poder recurrir? Porque porque la audiencia preliminar pues, es un mini juicio oral. Claro, o sea, o Pruebas. el juez se puede equivocar, el juez es Claro, como la última palabra en este caso, ¿verdad? Y se está sí, hablando de así la mismo. libertad de una persona o también de la elevación a juicio, o sea, lo que resuelve el juez de garantía es muy importante en esto y realmente no tiene sentido, doctor, que no se pueda apelar. Claro, lo que no se puede apelar, que coincido también con el Mm, estilo de esta pequeña porción del Código Procesal del 461, es cuando nadie planteó ni un solo incidente en la audiencia preliminar, sí. ninguna de las partes. Y sale el auto de apertura. Y por antojo nomás yo quiero apelar. Ahí cambia totalmente la situación, porque uno luego que no voy a tener ningún fundamento, no voy a poseer agravios en contra de esa decisión porque nunca me opuse, ¿verdad? Lo que ellos dicen es que supuestamente, ¿verdad?, cuando pasa a la tercera etapa, que es la de juicio oral, el acusado goza de un amplio debate, de todas las garantías, y que por eso no puede tener agravios en contra de la elevación del auto de apertura o en contra del dictamiento del auto de apertura. Pero el problema es que la misma ley, el Código Procesal Penal, la ley 1286, establece también otras salidas alternativas al caso. ¿Cómo no voy a tener agravio, por ejemplo, si yo digo de que el hecho que se me acusa es insignificante y planteo un criterio de oportunidad, por ejemplo, que también me autoriza el artículo 353, no en sus incisos, creo que es el tercero, cuarto, quinto, por ahí? Y quiero decir, el juez por antojo, nomás de manera totalmente arbitraria me rechaza. ¿Por qué tengo que ir a juicio oral a pasar un momento tan difícil pudiendo evitar esa tercera etapa, evitar contratiempo y ahorrarle también tiempo al Estado paraguayo, por ejemplo? Ese es el argumento que nosotros sostenemos del motivo por el cual sí pueden ser apelados varios puntos de la auto de apertura, que en realidad no son auto de apertura. Claro, o sea, se puede, estas decisiones, por ejemplo, de rechazar incidentes o de otorgar este sobreseimiento, de otorgar el criterio de oportunidad, según tu criterio, doctor, se puede o se debe, porque son cosas diferentes, ¿verdad? El artículo 461 es muy claro donde dice no se puede apelar la elevación a juicio. Sí, pero fíjate que en los demás puntos del 461, creo que en el numeral 1 ya está el sometimiento definitivo y provisional, sí, ¿verdad? Sí, Bueno, después te van citando, ¿verdad? Lo que resuelve incidentes, te van citando hasta llegar al inciso 11, que es agravio irreparable, te dice, ¿verdad? sí. Y el que afirma que es inapelable no está en ninguno de los numerales, sino una leyenda aparte, una oración aparte del código, ¿verdad?, de ese artículo. Ahora, todas estas decisiones, ¿verdad?, son tomadas en la audiencia preliminar. ¿Cómo no entra en la lógica? ¿Cómo no van a poder ser recurridas? ¿O no son recurribles? ¿Verdad? Pueden también resolverse antes, pero la mayoría, eso se tiene que aplicar en forma integrada. Los puntos, si hacemos una comparación, los puntos señalados en el artículo 461 con el 356, perdón, 53, vas a ver que la mayoría
son facultades establecidas para las partes en la audiencia preliminar. O sea, no tiene sentido que te diga, podés pedir, pero no podés quejarte. Exactamente, porque por todo te puedes quejar porque no te dan una copia, te puedes quejar por cualquier trámite procesal, pero no te puedes quejar porque se va a juicio tu caso. ¿No tiene sentido? Sí. Sí, no tiene sentido y la lógica es esa de que, mira, volviendo otra vez al 463, 63, sí. yo 63, perdón, 363. 363, Yo, sí, que habla del auto de apertura. Yo considero de que el juez tiene que actuar así de garantía. Uno lo que tiene la obligación de resolver de manera inmediata, así dice el 356, porque conforme al principio de oralidad y concentración, escuchar todas las pretensiones, las contestaciones y resolver inmediatamente. No existe ese famoso llamado cuarto declaración de cuarto intermedio después de 3 o 4 días y eso a veces. No. Para mí eso ya pasó de moda, ¿verdad? Entonces resolver inmediatamente y ahí, si no hay tiempo para imprimir, fundamentar oralmente por qué rechazó, por qué admitió. Yo considero de que a partir de ahí tiene que esperar, ¿verdad?, a que decirme, ¿verdad?, y después elevar. De lo contrario, se tiene que eliminar esas facultades que están en el artículo 353 y no puede apelar. ¿Para qué no te dice no va a poder apelar? Entonces, si el fiscal va a decir, nomás ya va a argumentar, eso es inapelable, ni voy a contestar si rechaza, ya sé que no le va a dar, ¿verdad? Claro. Eso totalmente contramano vendría esa interpretación. Yo tuve acceso a una decisión, a un acuerdo y sentencia de la Sala Constitucional cuando estaba de la ministra Peña. Y tienen una argumentación en donde ellos sí dijeron, ¿verdad? Estaba Fretes, Peña y no recuerdo el tercero, y sí resolvieron de que sí es recurrible todos los puntos de la resolución dictada en la audiencia preliminar, menos la parte de auto de apertura. ¿Y cómo se entiende eso? Que vaya al juicio, el caso de juicio oral es ilusorio, no es cierto que el acusado que no tenga agravios ante esa decisión, porque crea angustia, gastos. ¿Por qué? Porque es muy necesario. ¿Por qué ir al juicio oral pudiendo solucionar en la segunda etapa, que es la etapa intermedia? Claro, la elevación a juicio sí crea un agravio, porque yo pude haber solucionado de otra manera o las pruebas capaz no estaban correctas o violaran el derecho a la defensa. Es muy lógico lo que decís, pero estoy revisando, doctor, y yendo también siempre en el mismo tema, ¿verdad? Pero la Sala Constitucional de la Corte ya ha resuelto en varios casos anular o declarar inconstitucional el AI que dispone la elevación a juicio y declarar la nulidad. O sea, la Corte a través de la Sala Constitucional puede hacer eso. Entonces. Sí, puede. Mira, yo poseía otro fallo mucho más reciente, pero no tuve tiempo hoy de buscar y proveerles, que también hablaba en el mismo sentido, ¿verdad? Acá yo tengo dos fallos, que es uno es... ¿Cuál tenés? Tengo el de Camilo Suárez, que dice hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y en consecuencia declarar la nulidad, dice, del AI, en fecha tal, dictado por el Tribunal de Apelaciones en la Sala de la Capital, que confirma la elevación a juicio oral. Y después el fallo también de la Corte. Que decía que rechazaba por inadmisibilidad formal por ser irrecurrible, ¿verdad? Exactamente. Y acá tengo otro caso que habla de el caso de los españoles, que, a ver, su carátula es, a ver, un ratito, acción de inconstitucionalidad en el juicio Rafael Felizola y otros sobre lesión de confianza. Y dice, la Corte, a través de la Sala Constitucional, resuelve hacer... ¿De qué año, discúlpame? Mayo 2018. Ajá, sí. Dice, hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y por lo tanto declarar inconstitucional el AI de fecha 5 de agosto del 2014 dictado por el Juzgado Penal de Garantías. Dice, y el AI del 1 de octubre dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala. O sea, eso se resuelve en el 2014 y recién 4 años después resuelve la Corte. O sea que
yo no entiendo cómo es el proceso para llegar a la corte. O sea, la defensa del acusado que va a juicio apela ante el tribunal rechaza y ahí es cuando se recurre a la sala constitucional. Sí, ahí recién. A ver, sí. Y es el Entonces, mismo, justamente estos fallos son en el mismo sentido de lo que yo te mencioné con el que yo cuento, recientemente ahí te digo el mismo que decía sí, justamente eso, ¿verdad? De que se debe estudiar el fondo para que se entienda, ¿verdad? La sala, bueno, así es el tema. Se realiza la audiencia preliminar. sí. Ponele, el defensor plantea varios incidentes. Uno de ellos puede ser el incidente de procedimiento definitivo, o no sé, criterio de oportunidad, suspensión condicional, exclusiones probatorias, por ejemplo. Y el juzgado dice, no al lugar, no hace lugar a todo, rechaza. Y como último punto dice, elevar y admitir todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público parcialmente, no importa eso, ¿verdad? Y elevar a juicio. Si te pones a analizar, son decisiones diferentes. Luego, primero resuelve todos los incidentes y después eleva y admite las pruebas. O sea, admite y después eleva las pruebas. Entonces, contra eso sí se agravia y se alza el afectado, vamos a decirle, algunas salas de la Cámara Penal dicen, no podés apelar. No estudian absolutamente nada y devuelven el expediente, rechazan por inadmisibilidad formal. Y contra ese rechazo, lo que hay que ir por inconstitucionalidad y para que se vuelva a estudiar. Entonces, la sala penal lo que hace, posibilidad le hace anular, entonces se debe volver a estudiar. Entonces, doctor, la Corte al resolver y al hacer lugar, por ejemplo, a una acción de inconstitucionalidad, está, y al anular el AI, entonces está dando por hecho de que se puede apelar o que no está correcto algunas Sí, decisiones. así mismo es. Pasa que, Es muy eh, la, contradictorio entonces. sí, es muy contradictorio. Mira, yo hace aproximadamente 2 meses me tocó experimentar una resolución que de la Cámara, de la Sala Penal de apelaciones ahí, de Asunción, ha rechazado por inadmisibilidad formal todo lo que apelamos como defensores del juzgado penal de garantía. Hasta hoy algunas cámaras están diciendo que es inapelable. Hay una cuestión, hay una Tiene que posición haber dividida. un fallo uniforme sobre esto. No puede ser que en Sí, algunos casos so- sí, en algunos casos sobre, no. La sobre Corte eso es lo que sí. me encantaría que la doctora ministra Carolina Llanes saque una acordada y que diga, bueno, unifiquen esto ahora. Esas son las O cuestiones un que se debe estudiar fallo de que verdad. donde se Sí. reúna el pleno y que digan y sienten postura, Ujú, o no se va a apelar o sí se va a apelar, porque está ujú, creando un caos. Uno, porque uno no sabe, no tiene la seguridad jurídica si en mi caso se va a resolver a favor o en contra, y en otro caso sí, ujú. por ejemplo. O sea, no es seguro de esta forma, porque el Código Penal dice una cosa, el Código Procesal dice una cosa, después la Sala Constitucional dice otra cosa y hace lugar a una doble instancia, ¿verdad? De lo que se Sí, decidió crean una confusión. en una audiencia preliminar. ¿Cuál decís que es la solución a todo esto, doctor? La, Un fallo, ¿verdad? Uniforme y que la Corte sienta una yo creo postura que o ni hace cambiar el falta código. porque yo creo que nunca va a haber un criterio uniforme si vamos a defender los fallos. ¿Sabes cuál es la solución? Ujú, Una cambiar. reforma parcial del Código Procesal Penal, porque ese no es el único Exactamente. error que contiene nuestro Código Procesal Penal. Es lamentable nuestro Código Procesal Penal. Uh, Adolece de infinidad de errores. Porque, ¿sabes por qué? sí. Porque nuestro Código Procesal Penal fue promulgado en el año 1998 y el Código Penal fue lanzado en el año 1997, por ejemplo. Un ejemplo te voy a dar al respecto. Según el formato del Código Penal, no existía ningún hecho de acción penal privada, ni un delito. Ni siquiera calumnia y difamación era de acción privada. La fiscalía tenía que intervenir. ¿Cómo? A instancia de parte. Yo tenía que ir a decirle a los fiscales, mira, me siento afectado en mi honor, reputación, lo que sea, me siento lesionado, por favor, si pueden abrir una investigación. ¿Qué pasa? Un año después se promulga el Código Procesal Penal y su artículo 17 enumera, también creo que una cantidad de 17 o
una cantidad X de tipos penales que son de acción privada. Y ahí empiezan varios problemas, ¿verdad? Y eso también creó un caos, porque después otra vez se modificó en el 2008 el Código Penal con la ley 3440. Por ejemplo, lesión culposa, si uno va a interpretar quién, uno ya no sabe si es lesión penal pública o lesión penal privada. Y eso, digamos, ese es uno de los pequeños desastres que vemos el Código Procesal Penal. Una vergüenza realmente. Hay muchas Porque ¿cómo te va a contradicciones, se tienen decir, que eliminar esto. cómo te va a decir en un artículo que te va a citar 11 posibilidades de recurrir y después al final te dice, el auto de apertura es recurrible, siendo que esas decisiones entran en el auto ¿Quién redactó el dentro de Código Procesal Penal? y Linder es uno de los ideólogos. Ah, ya. En Sí. todo caso se puede Alberto plantear, Linder. ¿verdad? En todo caso se puede plantear alguna en mi, reforma, o hay luego una sí, Comisión Nacional de Reforma. hay una comisión, sí, me tocó el honor de participar hace como 2 años en Sí. una audiencia donde estaba el doctor Cronenwetter, la diputada Rocío Vallejo y todos los representantes, ¿verdad? Pero ahora creo que no está avanzando más, porque nunca más nos invitaron, ¿verdad? Fuimos invitados como abogados particulares. El doctor Binder nos había dicho, yo terminé con él mi curso de especialización de penal y procesal penal. La explicación cuando yo le pregunté sobre esta deficiencia, la explicación que nos dio era, no pude. ¿Por qué? Porque los legisladores me obligaron a cambiar, si no rechazamos tu proyecto, le contratamos ¡Qué a otro. locura! No, y no me extraña, doctor, no me extraña porque esa gente no lee, ¿verdad? Lo que aprueba y agrega cosas sin sentido, obviamente Sí, para su beneficio, ¿verdad? sí. Así, Pero los estudiosos él nos deben explicó algo, insistir, él nos sí. explicó algo de que el plazo para formular imputación, en realidad actualmente el artículo 302 del Código Procesal Penal no establece un plazo. El fiscal puede recibir una denuncia y puede encajonar por 3 años y un día se le ocurre y formula una imputación. No hay una fecha límite. El código, la ley no te establece. No, puede seguir En cuanto a investigando mucho eso, tiempo. sí, yo le había consultado justamente sobre ese tema, porque yo investigo mucho eso, porque vemos todos los días los problemas de esa naturaleza. Sí. Y él nos dijo que el proyecto originario era de 20 días. Si el fiscal recibía una denuncia, en 20 días ya tenía que decidir si imputar o no, porque se supone que son expertos, salvo que sean casos muy complejos donde uno no pueda definir rápidamente, ¿verdad? Y los parlamentarios cambiaron eso. ¿Cómo se dice? Eliminaron esa parte del plazo. Y hay un proyecto, o sea, una idea de proyecto de establecer nuevamente, ¿cómo es? Por medio de la reforma, de poner fechas, porque las denuncias se quedan en las oficinas de la Fiscalía y no se inicia la gestión penal, que es a través de la imputación. Este tema da mucho que hablar y yo no entiendo, doctor, cómo tanto tiempo se sigue cometiendo este error, ¿verdad? Se sigue esto en el Código Procesal Penal y estas contradicciones se siguen dando y yo como persona auxiliar de justicia el día de mañana accedo y no sé qué va a pasar con mi caso porque no hay algo uniforme, no tengo la certeza de que se va a rechazar o de que esto se esté cumpliendo, ¿verdad? Más que nada. Si no se cumple y es imposible y la Corte resuelve otra cosa, que se elimine, que se cambie, ¿verdad? La ley. Sí, bastante. Preocupa mucho porque realmente los que nos dedicamos de lleno a esta profesión, la parte, ¿cómo se dice?, particular, en el sector privado, tenemos personas a quienes debemos rendir cuentas de los resultados de los casos. ¿Y con qué cara te voy a decirles, esto se te rechazó y yo no puedo hacer nada? No es es nada, prácticamente. Por ejemplo, en el caso en el supuesto caso de que el auto de apertura sea irrecurrible. Y es porque ellos en algún momento pusieron esa disposición ahí en la ley, ¿verdad? En el artículo, y está ahí. Por más que sea inconstitucional, se agarran de eso. Acá justamente me dicen en Twitter, Aníbal Cartamán me dice, es una violación al principio de doble instancia consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica. Eso es lo que nos dijiste, doctor, recién. Sí, así mismo es.
Haciendo la aclaración de que muchos sostienen de que en relación a sentencia definitiva, pero no obstante, la interpretación que se debe realizar siempre, especialmente a favor de los procesados, ¿verdad?, garantizada en el artículo 10 del Código Procesal Penal, es siempre extensiva y lo favorable, ¿verdad? Entonces, sí, justamente eso te decía, ¿verdad? En eso, ese es uno de los fundamentos en el cual yo baso. Y el otro es de que el auto de apertura existe, no podemos cerrar los ojos ante esa existencia, ¿verdad? Pero también existen los incidentes, ¿verdad?, que se plantean y que deben ser revisados en apelaciones. Y no puede ser de que te den derecho, o mejor dicho, la oportunidad de plantear una serie de solicitudes pretensionales y después que no te digan, no, chao, vamos a juicio oral, que es otra etapa en el juicio oral. Por ejemplo, para darte algo más claro, hay cuestiones que vos ya no podés plantear en el juicio oral. Por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento. Solamente tenés oportunidad de plantear en la etapa intermedia. Sí. Sí, en la audiencia. ¿Y cómo puede ser que te digan que ya no podés ni reclamar, siendo que ya murió? A eso se le llama agravio irreparable, que ya no puede ser subsanada o remediada en la sentencia definitiva. Se toma como última palabra el juez penal de garantías. Claro, porque el juez, los miembros del tribunal de sentencia no te van a decir, bueno, te vamos a dar otra vez tu suspensión condicional que vos planteaste en la preliminar. Ahí estarían reparando el derecho del cual fuiste despojado o el cual se te denegó, pero no es cierto, eso ya no se plantea más. Doctor, ese es un ejemplo claro. Sí, así es. Doctor, yendo también a otro tema, el caso del proyecto de CEPRELAT, me dijo Ilu, nuestra productora, que estaba interesado también en dar tu postura con relación a esto. ¿Se pudo avanzar? Porque yo recuerdo que hace, no sé si 3 o 4 semanas habíamos hablado con el ministro de la CEPRELAT y él dijo que iban a hacer un consenso, que este proyecto ya se presentó y que avanzaron con eso. ¿Ustedes siguen en contra de este proyecto de la CEPRELAT de realizar este control de los bienes de los defendidos? Claro, 100% estamos en contra. Me encanta ese tema porque, es más, nosotros desde la Asociación de Abogados Penalistas hemos sacado un comunicado y cuando desee se puedo acercar cuáles son las, digamos, las quejas que tenemos en contra de ese proyecto de regulación de la Ley 1015 y sus modificaciones, ¿verdad? Resulta ser que ellos nos denominan a nosotros, o pretenden denominarnos, sujetos obligados, ¿verdad? En realidad, la ley 6.000 o 4.000, no recuerdo el nombre, es la que hacen en las denominaciones de los institutos y dentro de cuál estamos los que realizamos actividad independiente, algo así denomina. Sí. Y dentro de eso nos meten a los abogados, contadores y demás personas, ¿verdad? Que realizan actividades particulares, algo así denomina esta ley. Y nos llaman sujetos obligados. Y dentro de eso, pero esa ley, ojo, que esa ley no establece la obligación de denunciar. Ellos están queriendo regular, ampliar esa ley a través de un reglamento, en donde sí nos obligan o nos quieren obligar a denunciar cualquier movimiento sospechoso que hagan las personas que nos contratan, y quieren en forma solapada decir de que no se refiere a actividades judiciales, ¿verdad? Cuando eso significa que si hacemos una labor profesional como abogado, pero en el ámbito judicial, no estamos obligados a ese reglamento, no estamos. Ahora, si actuamos en nombre de otra persona, en carácter de administrador o gestor, cita una serie de actividades y ahí sí debemos dar cuenta a la CEPRELAT, dice, ¿verdad? Pero ¿con qué choca este reglamento? Primero, con la protección del secreto profesional, ¿verdad? Segundo, contra la extensión de la obligación de denunciar que estamos dentro que nos garantiza a nosotros actuar tranquilamente o normalmente. En el código está regulado, es en el código, en el artículo 286, última parte del Código Procesal Penal, ¿verdad?
Dice, ¿verdad? Cuando tomamos conocimiento de un hecho bajo la figura del secreto profesional. Así mismo dice el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo se entiende que nosotros vamos a hacer? Pues nosotros no vamos a ser contratados como Juan Pérez, sino como abogados, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a sacar toda la información y después vamos a llevar así traicionándole a nuestro cliente? Eso es inadmisible. No estamos de acuerdo con ese proyecto. Doctor, y después de todo esto que nos contabas, ¿verdad? Yo recuerdo que el ministro Arrey había dicho que no se quiere cercenar para nada del trabajo del abogado. ¿Ustedes no pudieron hablar más con él sobre esto? Porque él dijo que había varios abogados de estudios jurídicos que estaban de acuerdo con este proyecto, que no tenían problemas. No, y en realidad, en lo particular, en lo personal, te digo, ¿verdad? Pero acá el tema es entender los principios y no ser siempre avasallado con cualquier decisión que no esté conforme a la ley y callarnos nomás porque a mí no me afecta, ¿verdad? En lo particular, ¿verdad? Uno tiene que pensar en forma desinteresada y en lo demás, ¿verdad? En lo personal, como te decía, yo soy defensor penalista o querellante. En síntesis me dedico exclusivamente a lo judicial, ¿verdad? Realizo actuaciones judiciales. No estaría comprendido dentro de ese reglamento, ¿verdad? Y claro que va a existir abogados que estén de acuerdo, eso no dudo, pero la mayoría estamos en contra, ¿verdad? Porque inclusive ahí en en una de las provisiones dice, ¿verdad?, es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, para prestar domicilio a esas empresas, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros le proveemos un domicilio a esas empresas y realizan un movimiento irregular, también vamos a tener incurrir en responsabilidad. Y bueno, esperemos que sigan consensuando. No sé si eso avanzó también porque el ministro había dicho que iban a presentar el proyecto y que en cualquier momento ya era algo decisivo, ¿verdad? Vamos a preguntarle también qué pasó con ese proyecto. ¿Algo más que quieras mencionar, doctor, sobre todo lo que estuvimos hablando, sobre Sí. todo el tema el tema central, ¿verdad? Si es que se puede o no apelar un AI del juez penal de garantías que eleva a juicio oral la causa y la necesidad que decías de realizar una reforma del Código Procesal Penal. Sí, y en cuanto a la recurribilidad de una resolución, y como usted ya dijo ahora, hay que recordar de que no siempre podemos agraviarnos ante la totalidad de la parte de lo resuelto en una resolución. Eso significa que yo puedo estar agraviado o perjudicado por un punto nada más. Supongamos la parte que rechaza la inclusión probatoria y no en cuanto a la elevación. Porque yo puedo estar inclusive, yo como defensor pude haber solicitado la elevación también al juicio oral y público. Pero ¿qué pasa? Yo solicité la inclusión de una prueba. Imagínate si el juez dice, sí, está bien, le elevamos, pero no te incluimos la prueba por este motivo. ¿Cómo yo no voy a poder apelar? Porque después ya no puedo incluir. Me van a decir algunos abogados que sí, como previo al juicio oral. Eso es solamente para hechos nuevos. Ya estando ya las puertas de un juicio oral, yo ya no puedo plantear en realidad pruebas, inclusiones probatorias, salvo que acontezca con fecha posterior a la audiencia preliminar y del rechazo respectivo. Ahí cambia, ¿verdad? Pero si yo ya tenía conocimiento de una prueba con mucha antelación y ofrecí y el juez me rechaza y no puedo apelar, es totalmente absurdo. Eso es por un lado. Y la reforma sí, hay que organizarse, los abogados tienen que organizarse un poco más y reunirse con los encargados del proyecto de reforma. También Vamos hay a un tema... consultarle a los Sí, diputados y a los que integran esta Comisión Nacional de sí, Reforma Penal, porque, como decís, sí. parece que no avanzó, queda ahí, y Quedó parece que ahí, con Pronahuete también estaba. tanto consenso también, no sé si se apoya, ¿verdad? Porque todos están en contra, al final no se avanza, entonces necesitamos urgente cambiar todas estas Sí, contradicciones. hay que trabajar en eso. No, y en relación al proyecto de la CEPELAR, nosotros, nuestro sector quiere dialogar con el ministro, ¿verdad? No tenemos inconvenientes en buscar. Lo que queremos es ayudar, que no se entienda eso que nosotros estamos en contra del deber de colaborar, que también está, que nos exige nuestra Constitución Nacional.
pero no, pero a costo de qué o a cambio de qué es el tema, ¿verdad? De perder todo nuestro trabajo, porque es traicionar al cliente, por ejemplo. Y también hay un tema preocupante que por ahí si hay tiempo, te quiero comentar. Te escucho. En cuanto a la modificación del artículo 107 que habla del homicidio culposo. Hay un artículo, hay un proyecto. Sí, ya está por, ¿cómo se dice? Promulgarse. Sí, ya salió de la Cámara de Senadores y ya está en el Ejecutivo. Ajá, ¿qué menciona es que ya no salió. Sí. Y que aumenta el marco, o sea, aumenta la pena a 8 años. De 3 a 8 años creo que es. Sí, de 3 a 8 años es. Cuando se dan algunas circunstancias agravantes, como ser estar drogado, alcoholizado y sin licencia de conducir. Pero mi crítica y del equipo, ¿verdad?, que conformamos, ¿verdad?, es que la modificación, hay una ley y la modificación te remite al artículo 217 que habla sobre exposición a peligro del tránsito terrestre. Sí. Pero ese artículo 17 fue modificado ya por una ley que es el 5016/14 de tránsito, en el artículo 153. Pero ¿qué pasa? Para no aburrirte mucho, la Sala Penal de la Corte Suprema ha declarado la falta de acción cuando el delito es cometido poseyendo alcohol en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que una modificación se va a apoyar un agravante en una ley temporalmente inaplicable actualmente? Esa es nuestra preocupación. Porque de nuevo se va a plantear acción de inconstitucionalidad, falta de acción, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿no? Esa es la interpretación al menos que nosotros le estamos dando, ¿verdad? ¿Por qué buscar problemas? ¿Por qué no? Porque el principio de legalidad dice que se te tiene que decir claramente cuál es la conducta reprobable, ¿verdad? Claro, ¿por qué se eleva y cuál es el agravante exactamente? Sí, pero ¿por qué en esa ley nomás ya no describieron bien el grado de alcohol que tiene que tener esa persona para que se aumente su pena? ¿Por qué te remite a una ley que está ahí tambaleando a otro artículo? Tenés razón. Sí. Voy a anotar esto y podemos hablar en otro momento también sobre ese tema, doctor, ¿te parece? Cuando usted Súper diga. interesante. Y voy a averiguar también en qué estado se encuentra, vamos a averiguar acá con el equipo, ¿verdad? Sí. En el Ejecutivo. Y bueno, súper interesante la charla. Te agradezco muchísimo, doctor, por tu tiempo, todo lo que estuvimos hablando, súper provechoso. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes siempre. Un abrazo, doctor. Igualmente, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.